A un huérfano de 11 años y a su hermanito recién nacido querían subastar como si fueran un estorbo sin valor. La funcionaria Mónica Heller, con su sonrisa fría, no dudó en decir que el mayor ya estaba roto y que nadie lo querría. Pero el destino tenía otros planes. Un viudo solitario llamado Henry Walsh apareció cuando ya parecía demasiado tarde. Y escuchen bien, porque el giro que dio esta historia demuestra que la justicia, al final, supo imponerse. Una mañana tibia, de esas que en Missouri huelen a polvo seco y a menta silvestre, el silencio del campo fue interrumpido solo por el crujido de unas botas en la grava de la carretera. Pero no eran botas lo que marcaban esa tierra. Eran los pies descalzos de un niño de 11 años, Luke McAllister. Flaco, la camiseta demasiado grande, la mirada demasiado vacía. No asustado, cansado, como si el peso del mundo ya lo conociera de memoria. En sus brazos, envuelto en una manta áspera que olía a humedad y antigüedad, respiraba con dificultad un bebé de apenas semanas, su hermano menor, Eli. Se quejaba en sueños, movía los dedos como si buscara algo que nunca tuvo. Luke lo sostenía con fuerza, como si supiera que lo único que mantenía a ambos a salvo era esa presión en su abrazo. A su espalda, una vieja granja se caía a pedazos. Las tejas rotas, el porche torcido y un cartel clavado en la tierra, propiedad en remate judicial. No era su casa, pero el destino que les esperaba estaba marcado por letreros así. Luke no entendía del todo las leyes ni los documentos, pero había aprendido lo esencial. Si nadie te reclama, te subastan. Una semana atrás, un patrullero había llegado a un tráiler en las afueras de Springfield. No había adultos despiertos, solo 2 niños, Luke y un recién nacido que lloraba sin consuelo. Los oficiales no dijeron mucho. Uno de ellos llamó por radio. La mujer que llegó después llevaba chaqueta gris y labios pintados con precisión quirúrgica. Se llamaba Mónica Heller. Trabajaba en protección infantil, pero en sus gestos no había protección, solo apuro. Los llevaron a una casa temporal. 3 días, dijo ella. El sistema está saturado, cariño, agregó mientras anotaba algo en una tableta. Luego vino la frase que Luke nunca olvidaría. Si el miércoles nadie los reclama, irán al lote especial del condado Taylor. Hay buenas ofertas esta semana. Él no entendió de inmediato, pero esa noche escuchó desde el pasillo cómo 2 adultos se reían con voz baja. Los bebés son como oro en polvo. Tiernos, pequeños, fáciles de entregar. Pero el niño ya está usado. Nadie quiere algo roto. Desde entonces, Luke no habló. Solo se ocupó de Eli. Lo envolvía cada noche. Le contaba historias sobre árboles que hablaban y casas que volaban. Le daba trocitos de pan que guardaba del almuerzo. Aprendió a cambiarle la tela improvisada con manos temblorosas pero cuidadosas. Nadie le enseñó. Nadie ofreció ayuda. Solo Mónica Heller, que volvía cada 2 días con la misma sonrisa afilada. Tienes suerte de que tu hermano sea tan lindo. Piel clara, ojos grandes. Es un lote premium. Tú eres otra historia. Hay lugares que toman a niños grandes para tareas rurales, pero no esperes afecto. Luke no respondía. Tampoco lloraba. Había entendido que las lágrimas no servían. Solo apretaba más fuerte al pequeño Eli, como si en ese abrazo pudiera detener el tiempo, como si pudiera convencer al universo de que 2 niños olvidados aún merecían algo más que un número en una lista. Nadie se detenía a mirar. Nadie bajaba la ventana para preguntar. El mundo seguía girando, y él, de pie junto a la carretera, ya no pedía nada. Solo aguantaba, porque sabía que, si soltaba, todo se rompería. Al otro lado del condado, en una casa modesta al final de un camino de tierra, Henry Walsh, de 48 años, limpiaba con un trapo viejo el marco de una fotografía. Cada noche repetía el mismo gesto. Sentado junto a la ventana, observaba cómo el sol desaparecía tras los campos de maíz, tiñendo de oro los últimos minutos del día.
La imagen en sus manos mostraba a una mujer de sonrisa suave, con un pañuelo en la cabeza y los ojos llenos de luz. Era su esposa, Margaret, su compañera durante casi 2 décadas. Habían soñado con una familia, con risas de niños en el jardín, con manos pequeñas manchadas de tierra, con noches sin silencio. Pero ese sueño se fue apagando lentamente, entre citas médicas, esperas sin respuesta y diagnósticos que siempre traían la misma frase: lo sentimos, no funcionó. Cuando Margaret se fue, Henry dejó de hablar del futuro. Apagó la luz de la habitación que habían preparado para un bebé que nunca llegó. Cerró la puerta, y con ella cerró también esa parte de sí mismo. Juró no volver a intentarlo, porque otra pérdida como aquella habría sido demasiado. La vida siguió, tranquila y repetitiva, hasta que una tarde cualquiera su vecino Joe, mientras compartían café en el porche, lanzó una frase como quien lanza una piedra al agua. Dicen que mañana van a ofrecer a un huérfano y a un bebé en Taylor, como si fueran ganado. El mundo se volvió loco, ¿eh? Henry no respondió, pero esa noche no pudo mirar la foto de Margaret sin sentir que algo dentro de él cambiaba de forma. Una presión sutil, como una cuerda que se tensa lentamente. No supo explicarlo, solo supo que debía ir. A la mañana siguiente, condujo sin dirección clara. Su camión crujía con cada bache, pero su corazón latía firme. Cuando llegó al lugar, se encontró con una escena que no olvidaría jamás. Gente riendo, intercambiando billetes, haciendo comentarios que sonaban a broma, pero dolían como verdades torcidas. Algunos querían al bebé para verse bien en las redes. Otros decían que la esposa quería sentirse útil. Era una feria sin alma, y en el centro de todo eso, un niño delgado sostenía a un recién nacido como si fuera el único tesoro del mundo. No lloraba, solo miraba a su hermano, ajeno a todo, inquebrantable. El subastador anunció: 800 por el bebé. El mayor se incluye o va al sistema. ¿1000? ¿Alguien? Henry levantó la mano. Todos giraron la cabeza. 5000, dijo sin dudar. Su voz no era fuerte, pero no necesitaba serlo. Era la voz de alguien que ya había perdido, y no iba a permitir perder de nuevo. Mónica Heller, con su chaqueta gris y gesto de autoridad, se acercó con desconfianza. «Señor, no ha pasado los controles. Tenemos reglas». Henry sacó un sobre de su chaqueta. Dentro, un documento firmado. Carta del juez Stanford. Autorización inmediata por solicitud de emergencia. El silencio se volvió espeso. El subastador tragó saliva. 5000 una vez, 2 veces. Vendido. Henry Walsh es ahora el tutor legal de ambos menores. Y en medio del bullicio, entre voces y miradas, Luke alzó los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. No porque entendiera todos los detalles legales, sino porque, en el rostro cansado de ese hombre desconocido, vio algo que no había visto en nadie más: decisión. Y en esa decisión, por fin, un refugio. El tiempo pasó sin hacer ruido, como lo hace cuando la vida encuentra un ritmo sereno. En la casa de Henry Walsh ya no reinaba el silencio. Donde antes solo había fotos viejas y habitaciones vacías, ahora sonaban risas, herramientas en movimiento y páginas de libros que pasaban bajo pequeñas manos curiosas. Henry, que una vez pensó que su historia estaba terminada, había descubierto que aún le quedaban capítulos por escribir. No fue de golpe. Fue con paciencia, con desayunos improvisados, con tardes de arreglar bicicletas y noches de historias contadas junto a la estufa. Luke, el niño de mirada firme, se volvió un joven inquieto, fascinado por cables, motores y circuitos. Henry construyó para él una pequeña cabaña al fondo del terreno, la transformó en taller y la llenó con herramientas, piezas recicladas y espacio para soñar. Ellie, ya mayorcito, desarrolló un amor profundo por los libros. Cada noche se dormía con uno nuevo entre las manos, y cada sábado salía con su padre a recorrer los caminos rurales en un viejo Ford que repararon juntos.
pieza por pieza. Lo que antes eran silencios llenos de dolor, ahora eran espacios compartidos con sentido. Pero el momento que marcó todo ocurrió 7 años después. Una sala llena de gente. Un escenario modesto. Luces cálidas. Luke, con camisa planchada y una expresión serena, subió al estrado. En sus manos sostenía una placa brillante. Innovación juvenil del año. Su invento, un generador portátil para emergencias fabricado con materiales reutilizados, había ayudado a una familia a conservar alimentos durante un corte eléctrico tras una tormenta. Era simple, funcional y valioso. Cuando le ofrecieron el micrófono para agradecer, no mencionó su talento ni sus logros. Miró al público, luego giró la cabeza, encontró el rostro de Henry entre las filas y habló con voz clara. Cuando tienes 11 años y el mundo te hace creer que no vales nada, que eres un error, lo único que necesitas es que una persona te mire y diga, «Te elijo, para siempre». A veces, eso basta para que sobrevivas. Gracias, papá. Un silencio denso llenó la sala, y luego, como si alguien hubiera tocado una cuerda invisible, todos se pusieron de pie. Algunos aplaudían con fuerza, otros se secaban discretamente las lágrimas. A kilómetros de allí, en un pequeño despacho gris, una mujer de rostro severo y traje impecable miraba una transmisión en su portátil. Mónica Heller no sonreía, no lloraba, solo observaba. Ya no trabajaba en el condado. Su contrato había sido rescindido años atrás tras varias quejas por negligencia. Desde entonces, había pasado de oficina en oficina, sin volver a tocar la vida de ningún niño. Su pantalla reflejaba el rostro de un joven que ella una vez descartó. Un niño que, contra todo pronóstico, floreció. Y así, mientras Luke bajaba del escenario y Henry lo abrazaba sin palabras, el mundo entero pareció detenerse por un momento. No para mirar un premio, sino para presenciar la confirmación de que el amor verdadero no siempre viene del mismo lugar, pero cuando llega, tiene el poder de cambiarlo todo.